Entra en un mundo donde las sombras cobran vida y el misterio acecha en cada rincón. Apaga las luces, ponte cómodo y deja que la oscuridad te envuelva, mientras te guiamos por caminos desconocidos y aterradores. Esto es Sombras y Misterio. ¿Te atreves a escuchar? El cementerio de la Recoleta es considerado uno de los más bellos del mundo. Pero entre sus monumentos y esculturas se esconde una leyenda que ha sobrevivido durante más de 100 años. La historia de una joven que, según cuentan, murió 2 veces. Esta es la historia de Rufina Cambaceres, la joven que algunos aseguran todavía camina entre las tumbas. Antes de hablar de Rufina, debemos comprender el lugar donde nació la leyenda. El cementerio de la Recoleta fue inaugurado en 1822 y se convirtió en el lugar de descanso de algunas de las familias más importantes de Argentina. Allí descansan presidentes, militares, escritores y figuras históricas que marcaron el destino del país. Sus calles forman una auténtica ciudad de los muertos. Cada mausoleo parece contar una historia. Y precisamente por la cantidad de tragedias, secretos familiares y muertes prematuras, comenzaron a surgir relatos que mezclaban realidad y superstición. Pero ninguna de esas historias alcanzó la fama de la que estaba a punto de comenzar. Rufina Cambaceres nació en una familia adinerada de Buenos Aires. Era hija del escritor Eugenio Cambaceres, una figura reconocida de la literatura argentina. Quienes la conocieron la describían como una joven hermosa, elegante y reservada. El 31 de mayo de 1902 cumplía 19 años. Aquella noche se celebraba una fiesta en su honor. Nadie imaginaba que sería el último día de su vida. Según los registros históricos, Rufina sufrió un colapso repentino. Los médicos que la examinaron determinaron que había fallecido debido a un síncope cardíaco. La noticia cayó como una tragedia sobre la familia. Horas después comenzaron los preparativos para el funeral. Y es aquí donde la historia toma un giro aterrador. La versión histórica indica que Rufina fue velada y posteriormente trasladada al cementerio de la Recoleta. Pero con el paso de los años comenzó a circular una historia mucho más oscura. Según la leyenda, Rufina no estaba muerta. Había sufrido un episodio de catalepsia. Una condición extremadamente rara capaz de hacer que una persona parezca muerta. El cuerpo queda inmóvil. La respiración se vuelve casi imperceptible. Y el pulso puede resultar imposible de detectar con los métodos médicos de principios del siglo XX. La leyenda sostiene que los médicos se equivocaron, que Rufina seguía viva cuando fue colocada dentro del ataúd. Días después del entierro, según la versión más conocida de la historia, ocurrió algo extraño. Un trabajador del cementerio notó que el féretro había sido desplazado. Algo parecía fuera de lugar. Cuando la familia fue avisada y el ataúd se abrió, supuestamente encontraron una escena aterradora. La tapa estaba arañada desde dentro. Había marcas en la madera. Y el cuerpo de Rufina presentaba heridas en el rostro y las manos. La conclusión parecía imposible. Rufina habría despertado dentro del ataúd. Encerrada. Sola. Bajo toneladas de piedra y tierra. Luchando desesperadamente por escapar. Y finalmente muriendo asfixiada. Nadie sabe con certeza si esto ocurrió realmente. Muchos historiadores consideran que gran parte del relato fue construido con el tiempo. Pero la historia ya se había extendido por todo Buenos Aires. Y nada podría detenerla. A comienzos del siglo XX existía un miedo muy real. El temor a ser enterrado vivo. No era una obsesión exclusiva de Argentina. En Europa y América circulaban numerosos relatos similares.
La medicina todavía no contaba con muchos de los métodos modernos para certificar una muerte. Por eso historias como la de Rufina impactaron profundamente en la sociedad de la época. Con el paso de los años, la tragedia se transformó en leyenda. Y la leyenda terminó convirtiéndose en un relato paranormal. Poco tiempo después comenzaron a surgir testimonios extraños. Algunos vecinos aseguraban haber visto a una joven vestida de blanco caminando cerca del cementerio durante la madrugada. Otros afirmaban haber observado una figura femenina inmóvil junto a determinados mausoleos. Siempre sola. Siempre silenciosa. Siempre desapareciendo antes de que alguien pudiera acercarse. La historia se hizo tan popular que muchos comenzaron a relacionar aquellas apariciones con Rufina. Los rumores crecieron. Algunos afirmaban que la joven seguía buscando la salida que nunca encontró. Otros aseguraban que permanecía atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Existe un detalle que alimentó aún más la leyenda. La tumba de Rufina es una de las más famosas de todo el cementerio. La escultura representa a una joven de pie frente a una puerta. Su mano parece sujetar el picaporte, como si estuviera a punto de abrirla, como si intentara salir. La obra fue diseñada años después de su muerte y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más icónicas de la Recoleta. Para muchos visitantes, esa escultura parece una representación perfecta de la leyenda. La imagen de una joven atrapada intentando escapar. A lo largo de las décadas, turistas, vigilantes y curiosos han afirmado experimentar situaciones extrañas cerca de la tumba. Algunos aseguran haber escuchado pasos cuando no había nadie. Otros afirman sentir una presencia observándolos. También existen relatos de personas que dicen haber visto una figura femenina alejándose entre los mausoleos durante el atardecer. No existen pruebas concluyentes. No hay fotografías verificadas, ni registros oficiales que demuestren la existencia de un fantasma. Pero las historias continúan apareciendo generación tras generación.